Esta sí que ha sido una semana muy intensa, plagada de noticias, y te prometo que este video no te va a decepcionar. Quédate hasta el final de este video porque después de ver este contenido y después de escuchar lo que te voy a decir, vas a estar al corriente de lo que más te interesa en el boxeo. Y suscríbete al canal si apenas vas llegando, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Las aguas de las redes sociales están bravas, suenan furiosas, y en las redes sociales corre el rumor fuertemente de una pelea de unificación entre Rafael el Divino Espinosa y Luis Alberto el Venado López. Venado López ostenta el título mundial de peso pluma por parte de la IBF y está clasificado como el número 5 en el ranking mundial de los pesos pluma. En el número 1, como puedes ver, está Lee Good, en el 2 está Brandon Figueroa, en el 3 está Mauricio el Bronco Lara. El Bronco Lara regresa en este mes, para que le apuntes, regresa el 16 de febrero y pelea en Oaxaca. La pelea te la puedes echar por DAZN, es un duelo de caballos salvajes. Por una parte tenemos al ex campeón Mauricio el Bronco Lara con un récord de 36 peleas ganadas, 3 derrotas y un empate. Recuerden que lo destronaron en la báscula hace unos ayeres y el responsable de haber hecho esto fue este hombre que ostenta el primer lugar de la clasificación mundial de los pesos pluma, el británico Lee Good, quien por cierto aún no tiene rival. El Bronco se enfrentará a otro mexicano, Daniel Lugo el Caballo. Es un mexicano duro que tiene un récord de 27 peleas ganadas, 2 derrotas, ha tenido 18 knockouts en sus 27 peleas y el Caballo tiene una pegada respetable, pero el Bronco, a mi punto de vista, pega más duro. Este es un duelo clásico entre mexicanos, un duelo entre caballos bravos. Vamos a ver mucha acción sin duda alguna este febrero 16, Bronco contra Caballo, y yo en lo personal voy Bronco. Espero lo podamos ver brillar de nuevo como en sus mejores tiempos, hombre. El Caballo es super pluma y esta es una categoría más arriba que el Bronco. Pelea fácil no lo será, va a ser un reto muy interesante para el Bronco, quien sin duda es mi favorito. Y regresando al tema de la pelea entre el Divino Espinosa y el Venado López, podemos decir que es algo muy lógico que suceda. Como puedes ver, ambos boxeadores están pegaditos en la clasificación internacional de los pesos pluma. El Divino subió al lugar número 4 después de destronar a Robeisy Ramírez, y el Venado López ha ido subiendo poco a poco y está en el lugar número 5, están pegados, y el Venado López está pidiendo esta pelea. Venado está retando al Divino. Héctor Fernández, el manager de Luis Alberto el Venado López, está pidiendo una unificación contra el campeón pluma de la WBO, Rafael el Divino Espinosa, pero primero el Venado López tendría que derrotar al japonés Reiya Abe este 2 de marzo. Y cuidado con hacer planes por adelantado, mis amigos. Ya ven lo que le pasó al tren Robeisy Ramírez, quien subestimó al Divino Espinosa y ya andaba retando al Venado antes de tiempo. No vaya a pecar el Venado por esa misma inclinación. No hay rivales pequeños, no existe enemigo pequeño, mi querida audiencia. Y Reiya Abe, por lo que hemos leído en algunos medios internacionales, sobre todo europeos, el japonés tiene toda la intención de ganarle al mexicano y después de ir contra Lee Good. Todos quieren conquistar el mundo y todos quieren pegarle al rey, pero es difícil. No hay enemigo pequeño y pudiera pasar que el japonés le frustrara los planes al Venado. Eso no lo sabemos, todo puede pasar, es box. Eso lo vamos a saber este 2 de marzo. 2 de marzo el Venado enfrenta a Reiya Abe y la pelea, gracias a Dios, no será en Japón, motivo por el cual yo creo que el Venado prácticamente jugará de local en los Estados Unidos. Después del 2 de marzo, en caso de ganar el Venado, la siguiente pelea, la siguiente super pelea que vamos a ver será la de el Divino contra el Venado, muy seguramente. Y la verdad, con este caso en particular, tengo el corazón dividido, ya que el Divino demostró ser un peleador sobresaliente en su pelea contra Robeisy. Sin embargo, desde mi punto de vista, el Venado ha tenido un ritmo mucho más sostenido. Ha peleado más sostenidamente que el Divino, amén de tener una condición física extraordinaria, ya que el Venado, aparte de ser boxeador, es maratonista. Desde mi punto de vista, el Venado, aunque no sea tan técnico, sí que tiene una mejor condición, tiene más experiencia y resiste más, pero mi opinión poco importa.
Nosotros queremos leer tu opinión y echar cotorreo, platicar con la banda y saber qué opinan de este duelo que se está cocinando. Escribe tu opinión aquí en la cajita de comentarios y regálanos un bendito like para que sigamos inspirados en traerles más de este fresco y ameno material del que tanto gustas. Vaquero Navarrete regresa también y de él ya haremos un video aparte, porque este tema de Vaquero Navarrete y su regreso merece mucha atención en un video especial. Como contexto, recordemos que Vaquero ha peleado sus últimas peleas lastimado de su puño derecho. Peleó lastimado contra Robson Conceição, por eso no pudo noquear, por eso no pudo ganar. Vaquero está lesionado y lo operaron hace unas semanas atrás, y el tiempo de recuperación, a mi opinión, debería de ser un poco más largo, por lo menos de un año. Sin embargo, la WBO ha ordenado a Vaquero Navarrete pelear este 18 de mayo en San Diego. Sí, Vaquero Navarrete va a pelear este 18 de mayo. Lo vas a escuchar en los medios oficiales en unos días, estoy muy seguro. Vaquero Navarrete regresa este 18 de mayo en San Diego contra un rival nada fácil, el ucraniano Denis Berinchik. De este tema ya habíamos platicado en un en vivo, y en ese en vivo platicamos que la WBO le había dado a Vaquero 15 días para responder al llamado a la pelea contra el ucraniano Denis Berinchik. Berinchik es un veterano de 35 años y Berinchik está clasificado en el lugar número 16, pero de la clasificación internacional de los pesos ligeros. No es peso pluma, es peso ligero. Tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y 0 derrotas. El invicto ucraniano tiene una efectividad noqueadora del 50%. Sin duda alguna le pusieron un rival bastante difícil, y supongo que el plan de Bob Arum es hacer pelear al Vaquero antes de que se retire, ya que el mismo Vaquero Navarrete lo ha mencionado en muchas entrevistas. Ha mencionado Vaquero que quiere retirarse joven, así que tiene lógica el hecho de que el avaro de Bob Arum quiera ponerlo a pelear sin considerar que quizás aún no esté recuperado al 100%. Si le gana a Denis Berinchik, quien es una división más grande que Vaquero, el ucraniano, recordemos, es peso ligero y Vaquero pelea ahora en superpluma, quizás el plan de Bob Arum sea subir a Vaquero a ligero, y en vez de pelear contra Shaquille Foster en superpluma, se vaya a buscar a los que están en primer lugar de los pesos ligeros. ¿Y quiénes son los primeros lugares de los ligeros, mis amigos? Como podemos ver, son Gervonta Davis, Shakur Stevenson, quien según él ya está retirado, pero creo yo que solamente es un berrinche para que le paguen más dinero. En el número 3 está Lomachenko, en el 4 el Camarón Cepeda, en el 5 Gus Frank Martín, un peleadorazo, el Pitbull en el 7, o sea, quieren meter a Vaquero Navarrete en esta división. ¿Para qué? Pues para pelear contra Gervonta Davis. Y esto, para los que decían que la pelea entre Gervonta Davis no es posible, pues aquí ya están poniendo a pelear a Vaquero contra Denis Berinchik. Si la pelea es en peso ligero, muy probablemente la carrera de Vaquero se quede en ligero por un rato. El ucraniano tiene sus buenas hechuras, está bien clasificado. Arriba de él, en el 15º, está el inglés Maxi Hughes, un peleadorazo. Los pesos ligeros, sin duda alguna, es de las categorías más plagadas de superestrellas al momento, y el plan para hacer más dinero es subir una superestrella más, y al parecer será el mexicano Vaquero Navarrete. El punto aquí es que hay una debilidad en Vaquero. Navarrete acaba de ser operado. Quizá lo mejor para él sería esperar un poco de tiempo más, atender sus fisioterapias, su rehabilitación, que su puño sane y después volver a pelear. Aunque sé que la tentación por el dinero es grande, y más a esa edad del Vaquero, uno se quiere comer la lumbre y el mundo a puños. Esperemos que no sea contraproducente, pero por lo que hemos leído en las redes sociales, el regreso de Vaquero Navarrete es inminente. Sería una realidad y quizás sería este 18 de mayo. Y antes de que lo sepamos en los medios oficiales, lo sabemos siempre en las redes sociales. Y por si fuera poco, tenemos también otra pieza del rompecabezas del Vaquero Navarrete. El día de ayer, Keyshawn Davis, un boxeador súper peligroso que apenas va despuntando y está fuertemente arropado, ya que con 10 peleas se encuentra en el lugar número 9 de la clasificación internacional de los pesos ligeros. Número 9. ¿Cómo puede ser que con un récord de 10 peleas ganadas, 7 por nocaut, esté en el número 9? Pega durísimo, eso sí, y este es otro hombre que quiere pelear contra Vaquero Navarrete en ligeros. Mi opinión es que Vaquero puede con los dos juntos o por separado, pero bueno y sano. Vaquero Navarrete tiene mucha inteligencia en el ring, hace unas fintotas muy poco ortodoxas pero súper efectivas, y eso me gusta mucho, la picardía que tiene el Vaquero Navarrete al pelear, amén de su pegada
pegada durísima. Vaquero Navarrete a mi gusto pega más duro que el ucraniano y que Keisha Davis y que Gervonta Davis. Me queda la duda si O'Shaquie Foster pega más duro que Vaquero Navarrete, y tal parece que me quedaré siempre con la duda, ya que todo apunta a que Vaquero Navarrete esté pensando en subir de división de superpluma a ligero, algo que en mi opinión es totalmente innecesario, ya que en superpluma aún falta mucho por hacer. Lo único que quizás se le pueda criticar a Vaquero Navarrete es que no ha barrido en ninguna división en las cuales ha estado. En mi opinión debería de barrer con todos en la superpluma y sobre todo con O'Shaquie Foster, que ese peleador es el más peligroso de los superpluma, después del Vaquero, claro está, ya que se encuentra en el lugar número 2 de los pesos superpluma, 1 abajo del mexicano. En el 3 está Joe Cordina y en el 4 el de Tayikistán, que no por no traer mercadotecnia deja de ser peligroso, así que en mi opinión aún hay mucho por hacer en superpluma, pero claro, poco importa mi apreciación, ya que el hecho es que si hacen subir a Vaquero de peso, lo más probable es que se quede en ligero y después de pelear contra el ucraniano termine aceptando la pelea contra Keisha Davis, y sea cual sea el camino que decida tomar el Vaquero, lo vamos a apoyar porque ha estado haciendo un gran trabajo y es una gran persona, y claro que lo vamos a apoyar. Regálame un like si tú también apoyas al Vaquero Navarrete. Así que como podrán ver, mi querida audiencia, esta semana ha sido una semana llena de sorpresas. Las noticias no duermen, por eso sígueme en Twitter, porque todos los días subo contenido muy interesante en Twitter, ahora llamado X. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar enlace a mi cuenta de X para que me sigas. Y la última noticia que quería compartirles, mis amigos, es que las negociaciones entre Canelo y Munguía han sido reactivadas, o quizás nunca dejaron de estar en la mesa, quizás solamente nos dieron a tole con el dedo y nos hicieron creer otras cosas, pero según suena en las redes sociales, las negociaciones entre Canelo y Munguía ya están activadas de nuevo. La fecha para Canelo contra Munguía sería el 4 de mayo. 4 de mayo sería la fecha de Canelo contra Munguía, para que la apuntes. Como ven, con todos menos con Benavides. Así que los rivales para Canelo en este 2024 en teoría serían Munguía el 4 de mayo y Terence Crawford para septiembre. Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si este video te ha gustado y lo has encontrado informativo y útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales, porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Yo soy su amigo el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchas gracias por compartir nuestro contenido. Richie, mi hermano, gracias por tu paciencia y por ser mi socio en Richie Blog, el mejor box de ayer y hoy. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.